Bienvenidos a un emocionante viaje al pasado a través de las características fascinantes que definieron las casas antiguas y que siguen dejando una huella imborrable en la historia arquitectónica. Estos tesoros del diseño y la funcionalidad nos llevan de vuelta a épocas pasadas, evocando una nostalgia encantadora por elementos y comodidades que, aunque hoy en día puedan ser escasos en nuestras casas modernas, siguen siendo apreciados y añorados por muchos. 1. Las ventanas de travesaño son una característica distintiva de las casas antiguas. Estas ventanas con paneles horizontales se abren hacia afuera y añaden un toque nostálgico a cualquier hogar. Son como tesoros perdidos en el vasto mundo de la arquitectura antigua. En cuanto a su funcionalidad, estas ventanas permitían un control excepcional sobre la entrada de luz y ventilación en el interior de los edificios. Gracias a sus secciones divididas, los travesaños podían abrirse o cerrarse independientemente, facilitando la regulación del flujo de aire y la cantidad de luz que entraba. Solían estar fabricadas con madera, aunque en algunas ocasiones podían incluir vidrio en la parte superior y madera en la inferior. La madera utilizada en su construcción podía ser tratada para resistir la intemperie y mantener su integridad estructural a lo largo del tiempo. Permiten controlar la cantidad de aire que ingresa a una habitación, lo que resultaba especialmente útil en épocas en las que los sistemas de calefacción y refrigeración modernos no estaban disponibles. Mantener en buen estado las ventanas de travesaño puede requerir un mantenimiento regular. Esto implica la inspección periódica de la madera, el lijado, repintado y la lubricación de los canales por donde se deslizan los paneles para asegurar un funcionamiento suave. Sí, sé lo que estás pensando. Suena bastante engorroso, ¿verdad? Aunque las versiones originales se encontraban comúnmente en casas antiguas, hoy en día existen réplicas o versiones modernas de estas ventanas que pueden incorporar materiales contemporáneos como aluminio o PVC para mejorar la durabilidad y la eficiencia energética. Aún al día de hoy, se encuentran en algunas de las estructuras más emblemáticas de la historia, construcciones de mucha mayor envergadura, como lo son las antiguas catedrales góticas europeas, castillos medievales e incluso en algunos palacios de distintas partes del mundo. La Catedral de Notre Dame en París o el castillo de Neuschwanstein en Alemania son solo dos ejemplos asombrosos de cómo estas ventanas de travesaño realzaban la belleza arquitectónica. 2. El salón es otro elemento icónico en las casas antiguas. Este espacio solía ser el corazón del hogar, donde la familia se reunía para compartir momentos especiales como nacimientos, propuestas de matrimonio e incluso funerales. Con su elegante decoración y muebles tradicionales, los salones antiguos nos invitan a revivir la calidez y la intimidad del pasado. El salón de las casas antiguas es como un tesoro lleno de historia y emociones que palpitan en cada rincón. Este lugar emblemático, el salón, era el epicentro de la vida hogareña en el pasado. No era solo una habitación más, no. Era el corazón palpitante del hogar, donde las familias se reunían para celebrar triunfos, compartir risas y lágrimas, y sí, hasta para despedir a seres queridos. Desde los momentos de felicidad desbordante hasta aquellos de profunda tristeza, el salón era testigo de la gama completa de experiencias humanas. Estos salones antiguos eran mucho más que una simple área de estar. Eran el escenario para los momentos más significativos de la vida familiar. Desde propuestas de matrimonio hasta el anuncio de un nuevo miembro en la familia, todo sucedía entre esas paredes que atesoraban historias y secretos familiares. ¿Y qué decir de la importancia de estos espacios durante funerales y ceremonias conmemorativas? Los salones se transformaban en refugios donde la familia y amigos se reunían para compartir el dolor y honrar la memoria de los seres queridos que partieron. Adentrarse en los salones antiguos nos transporta a una época donde la vida transcurría con un ritmo diferente. Es como sumergirse en un libro de historia vivo, donde cada objeto cuenta una historia, cada mueble tiene un significado y cada rincón está impregnado de emociones. Aunque los salones modernos han evolucionado y cambiado en función de las necesidades contemporáneas, el encanto y la nostalgia por estos salones antiguos permanecen intactos. Son recordatorios eternos de la importancia de la intimidad, la conexión familiar y la belleza atemporal que define la esencia de un hogar. Un viaje en el tiempo a través de las puertas del recuerdo. 3. No podemos olvidar los cuartos de servicio.
esos espacios dedicados al personal doméstico que trabajaba en estas casas. Desde allí se gestionaban todas las tareas del hogar, asegurando un funcionamiento eficiente y ordenado. Los cuartos de servicio, los grandiosos motores ocultos detrás de la magia de las casas antiguas. Eran como el backstage de un espectáculo teatral. Probablemente te lo estés imaginando. Imagina el lugar donde se orquestaba la rutina diaria para mantener el hogar funcionando como un reloj suizo. Desde aquí, el personal doméstico, con su dedicación y esfuerzo, se encargaba de la gestión de todas las tareas que aseguraban la limpieza impecable y el orden en cada rincón de la casa. Los cuartos de servicio no solo eran lugares de trabajo, eran como centros de operaciones donde se tramaban estrategias para mantener el hogar en perfecto estado. Desde la preparación de las comidas hasta el cuidado de los textiles y la organización de los suministros, todo se llevaba a cabo aquí con meticulosidad y dedicación. Estos cuartos no solo eran centros de trabajo, también eran espacios donde se forjaban relaciones que a menudo trascendían las barreras laborales. Estos cuartos de servicio, aunque a menudo pasados por alto, fueron los cimientos sobre los que se construían hogares acogedores y funcionales, la clave detrás del brillo y la eficiencia de las casas antiguas. 4. Otra característica interesante es el tiro de carbón utilizado para calentar las viviendas antes de los sistemas modernos de calefacción. Este sistema permitía mantener el calor en toda la casa durante los fríos inviernos. Este sistema de calefacción a base de carbón era el corazón latente que alimentaba el calor en los hogares antes de la llegada de los modernos sistemas de calefacción. El tiro de carbón era mucho más que una simple fuente de calor. El carbón era la fuente principal de combustible utilizado en estos sistemas de calefacción. En un momento te lo explico. Se quemaba en la estufa o la caldera para generar calor y este calor se propagaba por el conducto del tiro de carbón, distribuyéndose por toda la casa. El tiro de carbón permitía distribuir el calor de manera más o menos uniforme por toda la vivienda, ayudando a mantener temperaturas más cálidas durante los fríos inviernos. Interesante, ¿no? Sin embargo, la distribución del calor podía variar según el diseño y la eficiencia del sistema. El mantenimiento del tiro de carbón era fundamental para su correcto funcionamiento. Esto incluía la limpieza regular de la chimenea para eliminar residuos y cenizas, así como la inspección de los conductos para prevenir obstrucciones que pudieran obstaculizar la circulación del aire caliente. Los diseños de las casas antiguas a menudo se adaptaban para incorporar este sistema de calefacción. Las chimeneas y los conductos del tiro de carbón eran elementos estructurales importantes que se integraban en la construcción de la casa. Era una tradición arraigada en la vida diaria de las familias, un ritual que marcaba la llegada del invierno. Desde la selección del mejor carbón hasta la cuidadosa manipulación del fuego, todo formaba parte de esta danza ancestral entre el hombre y el calor. Las familias se reunían alrededor de la chimenea, compartiendo historias y risas mientras el tiro de carbón mantenía el ambiente agradablemente cálido. Era un punto focal en el hogar, un lugar donde se generaban recuerdos entrañables y se forjaban lazos familiares. Aunque hoy en día los sistemas de calefacción modernos han reemplazado en gran medida esta práctica, el encanto y la nostalgia por el tiro de carbón persisten. Es un recordatorio de una época donde la conexión con el calor era más que un botón en una pared. Era una relación íntima con el fuego y la tradición. En resumen, fue un sistema de calefacción característico de las viviendas antiguas que utilizaba el carbón como fuente de calor y un conducto interno para distribuir el calor por toda la casa. Su presencia y funcionamiento han dejado una huella significativa en la historia de la arquitectura y la forma en que se diseñaban y calentaban las viviendas en el pasado. 5. El cableado de tubo de nudo es otro aspecto curioso que encontramos en estas casas antiguas. Antes del cableado eléctrico moderno, se utilizaban tubos metálicos entrelazados para llevar la electricidad a través de las paredes. Imagina esto. Antes de que la electricidad moderna se convirtiera en algo cotidiano, ¿cómo se llevaba la energía a través de las paredes? Con tubos metálicos entrelazados. Sí, has escuchado bien, cables enredados como si fueran una red de nudos dentro de las paredes. ¿No es alucinante? Este tipo de cableado era una auténtica joya de la ingeniería oculta.
Los trabajadores expertos tejían y conectaban estos tubos de manera intrincada para llevar la electricidad de un punto a otro en estas casas antiguas. Estos cables entrelazados no solo eran eficientes, sino que también añadían un toque de misterio a las construcciones. ¿Quién hubiera pensado que dentro de las paredes de esas casas se escondía una maraña de cables organizada y funcional? Y hablemos de resiliencia. A pesar de los años e incluso décadas de existencia, muchos de estos sistemas de cableado de tubo de nudo aún funcionan hoy en día. Es un testimonio increíble de la habilidad y la calidad del trabajo realizado por los antiguos artesanos. Pero no todo era perfecto. Estos sistemas también tenían sus inconvenientes. La complejidad del cableado podía hacer que los problemas eléctricos fueran difíciles de localizar y solucionar. En resumen, el cableado de tubo de nudo en las casas antiguas es mucho más que simples cables. Representa una mezcla de ingenio, arte, historia y un toque de misterio que nos conecta directamente con el pasado. 6. Las puertas de leche son otro detalle encantador que nos transporta al pasado. Estas pequeñas puertas permitían que el lechero entregara la leche y demás productos lácteos directamente en la despensa sin necesidad de entrar a la casa. Era un mecanismo de lo más práctico e innegablemente pintoresco. Un encanto del pasado que nos lleva directo a una época muy antigua. Estas adorables puertitas eran mucho más que simples accesos. Eran como pequeñas ventanitas al mundo de la entrega de lácteos y otros productos. El lechero, con su carrito lleno de botellas de leche fresca y otros productos lácteos, no tenía que tocar la puerta principal para hacer su entrega. En su lugar, utilizaba estas puertas específicamente diseñadas, casi como si fueran portales hacia la despensa de la casa. Era un sistema increíblemente práctico para las familias. La entrega de dichos productos se realizaba sin necesidad de que el lechero entrara a la casa. Esto no solo era conveniente, sino que también mantenía la privacidad de los hogares, algo muy valorado en esos tiempos. Además, tenían un toque estético distintivo. Eran decorativas y añadían un encanto especial a la fachada de las casas. Algunas estaban bellamente decoradas o tenían diseños únicos, convirtiéndolas en elementos destacados y memorables de la arquitectura de la época. A medida que el tiempo avanzó y los métodos de entrega evolucionaron, estas puertas de leche cayeron en desuso. Sin embargo, su encanto nostálgico y su ingeniosa funcionalidad siguen siendo recordados con cariño por aquellos que aprecian la historia y la curiosidad. 7. Hablando de despensas, es importante que hagamos mención de la despensa del mayordomo. Este espacio era utilizado para almacenar alimentos y utensilios domésticos, manteniéndolos organizados y accesibles para el servicio. Este lugar era mucho más que una simple área de almacenamiento. Era el corazón logístico de la casa, donde se guardaban cuidadosamente alimentos y utensilios esenciales para mantener el hogar funcionando sin problemas. Desde alimentos no perecederos hasta vajilla y utensilios, todo tenía su lugar específico. Todo estaba meticulosamente organizado, con estantes que albergaban desde alimentos no perecederos hasta cristalería y artículos esenciales para la limpieza del hogar. Todo tenía su sitio designado y era administrado con precisión por el mayordomo y su equipo. Gracias a este modo particular de orden y organización, se permitía mantener la casa en funcionamiento sin contratiempos, asegurando que el personal doméstico tuviera fácil acceso a lo que necesitaban. Además de ser un espacio funcional, la despensa del mayordomo era un testimonio de la estructura social de la época. Reflejaba la importancia que se le daba al orden, la eficiencia y el control en los hogares de esa época. Era el punto estratégico en donde todo sucedía, donde la planificación y el almacenamiento estratégico eran clave. A medida que el tiempo pasó y los roles domésticos evolucionaron, nos fuimos adaptando a las nuevas dinámicas familiares y de hogar. 8. Los montaplatos también son una característica intrigante en las casas antiguas. Estos pequeños ascensores verticales eran utilizados para transportar comida y bebida entre los pisos, facilitando el servicio durante las comidas o eventos sociales. Estos ingeniosos dispositivos eran una especie de puente privado entre la cocina y otros pisos de la casa. Se instalaban típicamente en áreas como la cocina, el comedor o las zonas de entretenimiento donde se requería un servicio eficiente.
La ubicación estratégica facilitaba el acceso desde y hacia los lugares donde se preparaba o consumía la comida. Los montaplatos a menudo se accionaban manualmente mediante poleas, cuerdas o incluso sistemas de contrapeso. Algunos modelos más avanzados podían estar motorizados para un funcionamiento más automático y conveniente. Estos dispositivos solían ser lo suficientemente grandes como para transportar platos, bandejas de comida, cubiertos, bebidas u otros artículos esenciales para el servicio de mesa. Sin embargo, su tamaño y capacidad variaban dependiendo del diseño y la estructura de la casa. Aunque su uso ha disminuido con el tiempo, estos dispositivos aún pueden encontrarse en algunas estructuras históricas bien conservadas, recordándonos la ingeniosa forma en que se facilitaba el servicio doméstico en el pasado. Los montaplatos fueron elementos interesantes y prácticos que solo se encuentran en casas antiguas y edificios históricos únicamente. Podrían transportar platos de comida, bebidas y cualquier cosa que se necesitara durante la comida o los eventos sociales, sin la necesidad de que el personal de servicio subiera y bajara las escaleras constantemente. Eran como pequeños ascensores especialmente diseñados para el transporte eficiente y discreto de alimentos y bebidas. Un toque de magia en la logística de una casa. 9. Los rieles para cuadros son otro detalle distintivo que encontramos en estas casas históricas. Estos rieles permitían colgar cuadros y obras de arte sin dañar las paredes, brindando flexibilidad a la hora de decorar los espacios. Los rieles para cuadros son elementos funcionales y decorativos que han sido utilizados durante mucho tiempo en la historia de la arquitectura, ofreciendo una solución versátil y práctica para la exhibición de obras de arte en diferentes tipos de edificaciones. Los rieles para cuadros suelen estar ubicados cerca del techo de una habitación y constan de un riel metálico o de madera con un diseño que permite deslizar ganchos o perillas a lo largo de su longitud. Estos ganchos se conectan con cables delgados o cadenas que, a su vez, sostienen los cuadros. La principal ventaja de estos rieles es su capacidad para proporcionar flexibilidad en la decoración de espacios. Permiten mover y reorganizar fácilmente los cuadros sin tener que hacer agujeros adicionales en las paredes, lo que era especialmente beneficioso en épocas pasadas cuando las técnicas de construcción no eran tan fáciles de reparar. Al evitar la necesidad de clavos o taladros en las paredes, los rieles para cuadros ayudan a preservar la integridad estructural y estética de las superficies murales, especialmente en estructuras históricas, donde la conservación es fundamental. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes estilos de rieles para cuadros, desde diseños más simples y discretos hasta otros más ornamentados que se integran de manera decorativa con la arquitectura de la época en que fueron instalados. Aunque son características comunes en casas históricas, los rieles para cuadros también se han mantenido relevantes en el diseño de interiores contemporáneo, ya que proporcionan una forma elegante y práctica de exhibir arte sin comprometer la estructura de las paredes. 10. Por último, pero no menos importante, encontramos los lavabos antiguos. Con sus diseños elegantes y detalles ornamentales, estos lavabos añaden un toque clásico y sofisticado a cualquier baño. Déjame que te cuente sobre la majestuosidad de estos lavabos antiguos, piezas que evocan la elegancia y el esplendor de épocas pasadas. Estos lavabos eran como tesoros decorativos, con sus diseños exquisitos y detalles ornamentales, añadiendo un toque de distinción y refinamiento a cada baño. Cada uno de ellos era una muestra palpable de la maestría artística. Desde los patrones grabados hasta los grifos finamente trabajados, cada elemento contaba una historia de habilidad artesanal y creatividad sin igual. Solían ser elaborados con materiales nobles como porcelana, mármol o cerámica esmaltada. Sus diseños se caracterizaban por líneas elegantes, formas curvas y detalles ornamentales tallados a mano. Algunos incluso presentaban motivos florales, geométricos o figuras inspiradas en la naturaleza. Todo ello añadiendo un toque de distinción y sofisticación al baño. Los grifos y accesorios asociados a estos lavabos antiguos también eran objetos de arte por derecho propio. Fabricados en latón, bronce u otros metales finos, solían tener formas intrincadas y ornamentales que complementaban a la perfección el diseño del lavabo. En el contexto histórico, los lavabos eran una muestra de estatus y lujo en los hogares de la época. Eran elementos que reflejaban el gusto refinado y el cuidado por los detalles de quienes los poseían. Además,
Sus diseños funcionales permitían un uso práctico al tiempo que brindaban un ambiente de elegancia y distinción al baño. No solamente cumplían una función práctica, sino que también eran expresiones de lujo y sofisticación. Su presencia en los baños transformaba el espacio, elevándolo a un nivel de elegancia inigualable. Eran como joyas que embellecían el entorno y transmitían una sensación de clase y estilo. Como dato curioso, en la actualidad, la tendencia vintage ha revivido el interés en estos lavabos antiguos. Muchas personas buscan recrear el encanto de épocas pasadas en sus baños modernos, incorporando estos lavabos como piezas centrales en sus diseños de interiores. Además, la restauración y reutilización de lavabos antiguos se ha convertido en una práctica sostenible y respetuosa con el medio ambiente, rescatando piezas únicas y otorgándoles una nueva vida en ambientes contemporáneos. Siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan añadir un toque de historia y elegancia atemporal a sus hogares contemporáneos.